Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores. En esta se requiere que la organización cuide la propiedad que está bajo su control o utilización. La organización debe de identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores. ¿Qué es la propiedad del cliente o el proveedor? Es un elemento tangible o intangible que la organización requiere para su utilización o incorporación dentro de sus productos o servicios. La propiedad del cliente puede ser herramientas, equipos, instalaciones o datos personales. Matriz, propiedad perteneciente a los clientes y o los proveedores externos. En el momento que el cliente realiza la entrega de la propiedad, se debe registrar en la matriz propiedad perteneciente a los clientes y o los proveedores externos. ¿Quién debe de registrar esa matriz? Debe registrarla la coordinadora de obra o el auxiliar administrativo. Bueno, entonces inicia colocando la fecha en la que se realiza la entrega, el externo que realiza la entrega, si es un proveedor o un cliente, la unidad de negocio a la que corresponde la propiedad, el centro de trabajo en el cual se encuentra ubicado, quién fue la persona de Faismon que recibió esa propiedad, para que quede identificado. Se describe específicamente la propiedad, qué fue lo que el cliente me entregó. Bueno, en el procedimiento de propiedad perteneciente a los clientes nos dice que debemos de verificar, debemos de hacer una verificación del estado, que cuente con todos los componentes, que funcione correctamente. Y si es así, se coloca que sí. En caso de que sea no, se deberá colocar en observaciones qué es lo que está fallando, con qué no cuenta o cuál es la falla. Y deberá enviarse un correo electrónico al cliente o al proveedor para que esto quede evidenciado. Bueno, luego se debe de colocar la evidencia, una imagen de la propiedad que se ha recibido por parte del cliente o del proveedor. Luego debemos pasar a identificarla, a marcarla, pero solamente se debe marcar si no cumple con al menos una de estas dos condiciones. Primero, que no se tenga propiedad de Faimon igual o similar, es decir, si en Faimon se tiene un escritorio igual al que ustedes pueden visualizar en esta imagen, ¿qué quiere decir? Que hay que identificarlo, pero cuando hablamos que Faimon cuente con este mismo escritorio, quiere decir que esté ubicado en la obra donde se está reportando. Entonces, en ese caso no habría que marcarlo si no hay uno igual. O la otra condición para no marcarlo es que el cliente lo tenga identificado, porque con la marca del cliente se entiende que es del cliente. De lo contrario, deberá hacerse una identificación por parte de Faimon donde se identifique que es propiedad del cliente. Ok. Durante el préstamo de la propiedad, se debe de garantizar que se encuentre protegido y salvaguardado por la persona a la que se le entrega la propiedad. En caso de presentarse un daño o deterioro, deberá informar el coordinador de obra o la auxiliar administrativa al cliente o proveedor y dejarlo por escrito en observaciones y adjuntar la evidencia de que se informó. Una vez vamos a realizar la devolución de esa propiedad, se debe de verificar nuevamente el estado. Se debe verificar si se encuentra en buen estado, que funcione correctamente, que lo devolvamos en las condiciones que lo recibimos. Y debemos de colocar nuevamente sí. Se realiza la respectiva devolución al cliente y cuando se realiza la devolución se coloca cerrado. Mientras tanto, se mantiene en pendiente mientras tengamos la propiedad. Y aquí en observaciones colocamos todas las novedades que se puedan presentar antes o después de la entrega. Es decir, si
En el momento que recibimos hubo alguna novedad, se debe de colocar aquí en observaciones. O si en el momento de la ejecución se presenta alguna novedad, se debe colocar en observaciones. O si en el momento que vayamos a entregar la propiedad se presenta alguna novedad, debemos colocarla aquí en opción, en observaciones. Y debemos de adjuntar el archivo donde se muestre la evidencia de que se comunicó al cliente o al proveedor. Bueno, es importante tener en cuenta que siempre vamos a manejar alguna propiedad que se va a mantener fija, como lo son escritorios, computadores, contenedores, entre otros, entonces siempre se va a mantener pendiente. Pero cuando son otro tipo de propiedad, por ejemplo, un montacargas o alguna herramienta, esto es algo que se devuelve al cliente en 3 días, una semana. Bueno, esto sí es necesario que estén haciéndole el seguimiento para su devolución. Vamos a ver un ejemplo completo para entenderlo mejor. Entonces aquí tenemos una propiedad que fue recibida por parte del cliente el 20 de enero del año 2023, quien el cliente la entregó a la unidad de mantenimiento industrial a la obra de Noel. La recibió Carlos Bastidas, la propiedad, en este caso, una estantería de herramientas. Estantería de herramientas. Bueno, se realizó la verificación, que estuviera en buen estado. Aquí colocamos que sí, la evidencia de la estantería de herramientas, la fecha. Aquí no debe ir ninguna fecha hasta la devolución. Únicamente tenemos que diligenciar el formato hasta la evidencia. Ya cuando se vaya a realizar la devolución, se va a especificar la fecha y la verificación. Esta fecha corresponde a una devolución, de lo contrario quedará vacía hasta que se devuelva. La verificación nuevamente cuando se vaya a devolver la estantería al cliente, se verifica que cuente en buen estado y la entrega al cliente va a permanecer pendiente mientras esté en poder de Faismon. Ahora vamos a ver unas excepciones de registro en esta matriz que se acaba de divulgar. Bueno, ese procedimiento aplicará para toda la propiedad perteneciente a los clientes y a los proveedores externos, teniendo en cuenta que la matriz propiedad de cliente no será utilizada para los siguientes ítems: la materia prima, repuestos para maquinaria y equipos, carga de cliente, consumibles, herramienta de mano, propiedad perteneciente a los proveedores externos. Estos que se acaban de mencionar tendrán un control diferente. Estos se controlarán a través de recepción de materia prima y o la trazabilidad del producto o servicio, inventario de repuestos y o trazabilidad de los trabajos realizados y la carga del cliente a través del plan de izaje. Para los consumibles deberá quedar registro de la entrega por parte del cliente, bien sea en el software del cliente o a través de un listado. La herramienta de mano deberá ser controlada a través del formato préstamo de herramienta. Por último, la propiedad perteneciente a los proveedores externos deberá ser controlada a través del formato de remisión. Segundo, en caso de daño, deterioro o pérdida de la propiedad perteneciente a los clientes, para los puntos del anexo número 1 deberá enviarse un correo al cliente o proveedor y dejar registro de esto. Tercero, la información y propiedad intelectual del cliente o proveedor externo se controla a través de la matriz de control de documentos externos. A continuación, tenemos una tabla resumen que nos muestra que debe controlarse a través de la matriz propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos y el resto deberá controlarse a través de lo indicado. Entonces tenemos consumibles, incluye PP, dotación, sustancia química, papelería, entre otros. No se va a registrar en la matriz de documentos externos porque dice que todo lo que sea consumibles, para los consumibles deberá quedar registro de la entrega por parte del cliente, bien sea en el software del cliente o a través de un listado. Entonces, en este caso, no se tiene que registrar en la matriz de documentos externos. Voy a leer todos los que no primero. Equipos menores, como equipos móviles, como taladros, pulidoras, instrumentos de medición. Herramienta menor, como herramienta de mano, llave, destornillador, alicate.
materia prima, repuestos para maquinaria y equipo, carga de cliente y propiedad de los proveedores externos. Bueno, cabe hacer la anotación que de igual manera el resto de procedimientos se debe de cumplir, ¿cierto? Que es recibir, hacer la verificación, marcarla en caso de que sea necesario y no se cumplan los otros pasos, y siempre debe quedar un registro, tal cual como se menciona en el anexo, devolverla en buen estado, y de lo contrario, en caso de que se presenten novedades durante o después, se tiene que informar al cliente o al proveedor según sea el caso. Y bueno, entonces esto es propiedad perteneciente a los clientes y o proveedores externos, que es de suma importancia, y no solamente es responsabilidad del coordinador de obra auxiliar administrativa, también del líder de logística y abastecimiento y de los gestores en caso de recibir alguna propiedad o incluso de algún otro proceso que en algún momento reciba propiedad.